Este mes, en Revista MOA, ¿cómo encontrar al hombre ideal? Mr. Perfect, con el que todas y todos soñamos. Rafa Maya en portada. Bendito sea el Señor de los cielos. Les pintaron el cuerno, sobrevivan al infierno del engaño. Todo mal. Ya dejen de meterse el pie. Cura la cruda conciencia. 10 alimentos para matar las malditas lonjas. MOA Septiembre. Más de 140 páginas de salud, amor, conocimiento, perfección y el hombre de nuestros sueños. Mr. Perfect. Encuéntralo en MOA Septiembre. Una revista de Marta de Baile. Son las 11:44 de la mañana. Ya llegaron Jacobo Dayan y Alejandro Rosas. Los vamos a presentar como Digan Dios hola. manda. Digan hola. Hola. Menos. Saluda, Jacobo. Hola. Hola. ¡Chino! Oigan, les tengo que decir algo bien importante. Quiero silencio absoluto. Muy importante que pongan atención. Este año, en Bebemundo, que como ustedes saben, es un proyecto que fundamos hace ya 15 años. No puedo creer cómo pasa el tiempo. No doy crédito. Entonces pensamos cómo vamos a celebrar los 15 años de Bebemundo, que como ustedes saben, tanto bebemundo.com como la revista Bebemundo fue un proyecto que nació por la necesidad de dar información profunda, inteligente, actualizada sobre el arte de ser mamá y el arte de ser papá. Porque siempre pensamos que en Latinoamérica creemos que el día en que parimos, las mujeres, perdemos neuronas y ya solo sabemos hablar de me come pera y me come papa. Y yo estaba muy segura cuando yo tuve a mis hijas que había muchas mujeres súper inteligentes, súper capaces, súper responsables, despiertas, conscientes, que querían aprender, que querían saber mucho más allá de cómo se cambia un pañal o se limpia un ombligo. Y por eso nació hace 15 años Bebemundo. Y para celebrarlo, tomamos la decisión en la compañía de celebrarlo con todos ustedes. Y el próximo sábado, para que apunten esta fecha, 17 de octubre, a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en el Hyatt Regency, aquí en la Ciudad de México, decidimos hacer un día, este evento, que se llama el Master Bebemundo. Y el Master Bebemundo es realmente estas horas de dedicarnos a nuestra labor de ser papás. Juntamos a los mejores especialistas que hemos conocido en estos 15 años, a grandes expertos, y vamos a tener talleres, conferencias y, por supuesto, alegrías que vamos a compartir con todas las mamás y los papás que están invitados al Master Bebemundo, que es una maestría que estamos haciendo para profesionalizarnos en el arte de ser papás. En este máster van a poder tomar 4 clases, disfrutar de un lunch orgánico, participar en una rifa de muchos productos, van a tener descuentos de muchos stands que vamos a tener de muchos clientes con que hemos compartido estos 15 años y van a tener muchísimas alegrías más. Les pongo un ejemplo del tipo y el nivel de conferencias que vamos a tener en el Master Bebemundo. Desde el manejo de los berrinches, y va a estar nada más y nada menos que dando esta conferencia Vidal Schmil, que es un fregonazo en el tema. Primeros auxilios, y va a estar Felipe Hernández, que es un gran técnico en urgencias con el cual llevamos trabajando 15 años. Va a estar Julia Borbolla, que es una súper terapeuta, una gran psicóloga infantil, con todo el mundo de experiencia, hablando de cómo cuidarse contra el abuso infantil. Vamos a hablar con Ana Serrano de estimulación oportuna, con Graciela Gess, que es experta en lactancia, sobre lactancia exitosa. Vamos a hablar con Mariana Colmenares, que es una gran pediatra, sobre el sueño en el bebé y cómo lograr que duerma. Vamos a hablar con Yendi Gómez sobre el taller de porteo, que es cómo cargar a tus bebés, el rebozo, etcétera, etcétera. Nutrición en los primeros años de vida con Maribel Yáñez. Y todas estas conferencias con todos estos especialistas son parte del pool de esta mañana dedicada a el arte de ser papás en el Master Bebemundo. Es el 17 de octubre, para que apunten esta fecha y vayan organizando a sus bebés y encargarlos, etcétera, etcétera, a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y se pueden inscribir antes del 7 de octubre para armar su horario, a qué hora quieren ir, qué talleres quieren tomar, qué conferencias quieren tomar, en bebemundo.com/Master
Master Bebemundo. Entonces, esta es la forma en que estamos celebrando los 15 años de Bebemundo. Esperemos que este sea el primer máster de muchos. Es una colaboración que estamos haciendo también con el gobierno del Distrito Federal para incentivar a las mamás y a los papás a que seamos mucho más profesionales en el arte de ser madres y padres. Entonces, toda la información en bebemundo.com/Master Bebemundo. Batman and Robin are in the house. ¡Vámonos, tendidos! ¿Cómo no? Alejandro Rosas y Jacobo Dayan están de regreso. Es la tercera parte de nuestras clases de historia contemporánea. Ya hablamos década por década. Empezamos en 1940, ¿no? 40, los fuimos a los 50, 60, 70 y hoy vamos 80s y 90s. Los Hoy 2000 vamos vamos a hacer yo creo que año vamos por a año hacer después. 80s, ¿eh? Yo creo que Pues vamos es que, a hacer pues, 80s. sí. Esos son los tuyos. Eso es lo mío. Bueno, Yo creo que hagamos lo de muchos 80s. cuentavientes. Entonces, Alejandro Rosas, que como ustedes saben, medio sabe de historia, medio le sabe al rollo de la historia de México, medio le sabe al rollo de historia internacional. Y Jacobo Dayan, medio le sabe al tema de historia contemporánea universal, del mundo mundial, medio sabe de derechos humanos, medio sabe de asuntos internacionales. Bueno, pues aquí están ellos dos. Pero Yo ahora sé no- que ahora ustedes- no- Entonces nuestras juntas rolas. dos medios, tienes un entero. Ándale, mira qué Exactamente. bonito. Sí, Claro. es que eres Lógica un hombre tan impecable. sabio. ¿Cuál rola? Pues antes nos recibían aquí con... Ya Ahí está puesta. Súbele, estaba es que esa súbele ahí. puesta. Mira, ahí está. Batman and Robin. No, pero ¿Cuál la era? marcha de Zacatecas. No, hombre. Ya no, esa no es de Vamos hoy. con nuestras mezclas. Sí, esa no es Aquí de ya hoy. produciendo, Jacobo. No produzcas, Jacobo. A ver, la Oigan. marcha de Zacatecas. Hoy van a aprender lo que pasó en los 80s a nivel mundial y en México, por supuesto, de voz de dos grandes expertos que son unos picudos en todos estos menesteres y que amamos y que nos encanta escuchar. Entonces, empezamos con 1980. Ay, Blondie, la amo. Blondie. La amo. ¿No? Exacto. 1980. Híjole, yo te imaginé bailando en una disco esto. Sí, claro. Con Aparte, una dancing ball, ¿o cómo se llamaban? Sí, claro. Lighting la ball. bola disco. La Disco bola ball, disco ball. La disco La ball. disco ball. La disco ball, espérense. Pero también en 1980 estaba en el top #1 en la revista Billboard. Ajá. Esto. Claro. Claro. Esta como Queen. ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta? Another one bites the dust. Bites the dust. Ve, ahí va. Ahí va. Espérense, ahí va. She gave me the cake and only gave me rings. Little hand dance, little love. Are you ready? Are you ready? Yo tengo que aceptar que en los 80 me parece que estéticamente de lo más feo de la historia. Traíamos el El peor peor look. Es El horrible, peor look. horrible. No, los yo creo 80. que todavía era peor los 70. No. Bueno, no, pero los 70s el pantalón no acá- tiene el madre. Los pantalón 80s era un acampanado. híbrido. Un híbrido entre los te lo juro 70s que y estaba los... mejor, La ¿quién campana será? y- Donna Summer, güey. Sí, claro. Que mi look en los 80s. El otro día ¿No tienes una foto? le estaba platicando, fíjate que no sé si hay una foto por ahí, pero el otro día le estaba platicando a mis hijas de mi look en una fiesta que fui al Colegio Vista Hermosa a los 13 años. Y cuando se los platiqué entendí por qué ese día nadie me sacó a bailar. O sea, ¿Pero traía qué un año era? pantalón 1980. amarillo. 1980 y Sí. cachito, pero traía un pantalón amarillo neón. Un top como de tela de toalla, azul turquesa, de manga corta, con resorte claro. en la manga. Y de terciopelo algo. O sea, no. O sea, el peor look ever. Y ese fue el día que llegó un chavo y me dijo, ¿quieres bailar? Y le dije, sí. Y me dijo, pues yo no. No. Ya entendí por qué. Era mi look, el problema era mi look. Pero era todo- look de todos. Sí, Llegó exactamente. el chavo y le dijo Era a el look de Marta, todos. ¿quieres bailar? Sí. Ok, ¿me prestas tu silla? Bueno, traíamos en esa época Jean Sergio Valente, cuenta bien, ¿te se acuerdan? Los Azul, Jordache. Jordache, los Asun. Vidal Sassoon, Vidal Sassoon. las chamarras Members Only. Ajá. El Ahí les va perfume, una oye, preciosa. Gloria Vanderbilt. Oye, el perfume Giacomo. Giacomo. No. Y se van a acordar de esto. ¿Se acuerdan los cinturones? Charlie, los zapatos. Los zapatos Charlie. Claro. Pero ¿se acuerdan de esto? El cinturón
de alpaca y piel de cochino. Ah, ¿cómo ¿Qué no? parece? Y las ¿Cómo no? carteras con velcro. De velcro. Que Sí. que se desdoblaban. Claro. Las negras o de colores, ¿no? Y las carpetas, las Keeper. Trapper Keeper. Esa, Claro. sí, Claro. Regresando del corte, celebrando los 80s. ¿Y qué pasó en el mundo con Alejandro Rosas y Jacobo Dayan? Cosa que solo sucede en W Radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años al aire. Con Marta de Baile. ¿Te gusta bailar? Cumplimos 10 años y tenemos una misión para ti. Ganas de bailar, aunque tengas 2 pies izquierdos. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y regístrate. Podrás hacerlo usando tu ID de cuentaviente o tus cuentas de Face o Twitter. Memoriza tu grupo y tu color. Apréndete la coreografía. Ensaya tú solito o con tus cuates. Nos vemos el domingo 4 de octubre a las 9 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Ponte una playera con el color de tu grupo. Ponte bloqueador, tenis y ropa cómoda. Hay un... para el que mejor baile. Ven y baila con nosotros. 10º aniversario, solo por W Radio, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Qué asco de canción, pero Ay, la estábamos amo. Amo prendidísimos, a Rocky. prendidísimos en los 80s. Batman y Robin, Alejandro Rosas y Jacobo Dayan are in the house. Y estamos con nuestro tercer episodio de este serial de décadas en W Radio, en donde Jacobo Dayan y Alejandro Rosas nos están hablando de lo que pasaba en México y en el mundo en cada década, sobre todo para la cultura y el acervo cultural del cuentaviente consentido. Jacobo, Alejandro, ¿Qué razón nos dan? ¿No era también la década de los chicles bomba, del bubble gum y todo eso? También, Claro. también, claro. Bueno, Chabelo tenía su bubblegómetro. sí, Claro, claro. el que se iba abriendo con- Bubblegumers, Ajá. bubblegumers, bubblegum. Bueno, se lanza el CD en 1983 Uy. y sale a la venta la primera IBM, la IBM personal, en el 81. Se lanza Pac-Man en el 80. Sale a la venta Mario Bros. En el 85. ¿Se acuerdan? Ay, los Pac-Mans. Ay, me acordé de Era una francés. marca. Estaba de moda de diciembre, era Pac-Man. Ah, también era Pac-Man, claro. Para que no se nos acabará la vida. No, quiero Pac-Man otra vez. Ahí es cuando ya te comían. Que decías, no. Y así de, ay, espérate, me van a pescar. Todos los pubertos que oyen este programa han de decir, ¿esa música de qué será? De Pac-Man. Bueno, háblenos del mundo, Jacobo. Bueno, en los 80 son años complicados porque viene al final de la década la caída del muro de Berlín. Entonces son años de mucha crispación política. En América Latina hay un movimiento que a lo mejor alcanza su momento más importante por lo grave que es el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. Es un sacerdote vinculado con la teología de la liberación, era toda una corriente dentro de la iglesia que hoy empieza a tener juego de nuevo con Francisco, de acercarse a los pobres, acercarse a causas sociales, en una iglesia que había históricamente se había mantenido muy lejana de las causas cercanas a la población. Y en América Latina surge esta corriente de la teología de la liberación. Y se en el vuelan 80, al en el 80 este. asesinan a Arnulfo Romero, que fue apenas beatificado hace unos meses. Sí. También entre el 81 y 83, en Centroamérica, se da el genocidio contra población maya, perpetrado por un expresidente, así como hoy está el escándalo del presidente Otto Pérez Molina, que entonces, en los 80, era miembro del ejército y estaba vinculado con este genocidio. Bueno, en los 80 el presidente era Ríos Montt, que estaba también tratado de ser enjuiciado por asesinar a cerca de 100,000 indígenas mayas en un asesinato. Y el evento más importante o más emblemático de los 80 a nivel internacional, sin duda, es el 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. Para y ahí, para ahí. el fin de una era. Para ahí. Es uno y uno, no seas aborazado. Ah, O sea, tú eres Robin. no, Eres yo nada más Batman. decía, pues cada Tienes quien. que decir un evento. Cada tú, quien sus un cosas. evento Alejandro, un evento yo.
Ah, ves Bueno, que tú te te aventaste, dejas ir como te gordo en aventaste tobogán. como No 4 importa, no importa, que la vámonos. computadora, Órale, que órale. el Pac-Man. que Hágale, no sé hágale, qué. hágale, hágale. Nosotros- Hágale. Arre. En México empezamos la década con la peor crisis económica hasta entonces, después de la revolución, que fue la crisis económica de López Portillo, que en 1982 va a nacionalizar la banca en el último informe de gobierno y va a lanzar en ese informe frases como soy responsable del timón pero no de la tormenta, Ya es nos cuando saquearon. llora, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, pero es terrible ese momento. ¿Cuándo nacionalizan la banca? En el 82, 1 de septiembre. Y entonces vivimos en una crisis con el arribo de Miguel de la Madrid, pero ahí se da un cambio, porque empieza el mundo a girar hacia el neoliberalismo. Nosotros veníamos de una economía cerrada. Acuérdense, todos estos productos y que los jeans hemos hablado, mucho de ello que era mercancía importada, la conseguía solamente en Tepito o en lugares donde se vendía Ah, fayuca. ya. El personaje más siniestro de esos años en México era el de la aduana. Claro, Claro. Uno iba de viaje y de regreso había que esconder en la maleta las sweethearts o el Sí, no sé qué. exacto, Perdón. claro. O sea, los dulces se llamaban dulces americanos. Ajá. Exactamente. Y entonces conseguir unas sweethearts, ahí te va otro, un Pixie Sticks. Claro, Un Pixie claro. Sticks, claro. Oye, un Milky Way, Oye, un Snickers, Three Se iba la gente de Musketeers. viaje. Three Musketeers. Cuando se claro. iban de viaje tus primos lo que le pedías eran chocolates y dulces. Ay, ya. Claro, claro. No se podía conseguir nada de eso porque la frontera estaba cerrada. Tú ibas, ¿se acuerdan el chaleco que usa Marty McFly en la película de Volver a... Back to the Future. Back to the Future, ahí es totalmente, las conseguías en Tepito, no podías conseguirlos ni en Exacto. Los patines esos azules y blancos. ¿Sabes dónde había un lugar? Se llamaba Albino García. Y en Albino García conseguías los chalecos y las members only que todavía no entraban. Y también todo el tipo de calzado deportivo como los Nike, como los Reebok, Ajá. todo eso lo conseguías en la Fayuca y te tenías que ir a meter a Tepito a comprar cualquier cantidad de cosas que no conseguías aquí en México. Ahora, esto cambió a partir de 1985 porque se empiezan a liberar las fronteras económicas. México se inserta al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, al GATT, y empieza todo el proceso que nos va a llevar a liberar las fronteras. Entonces, del 80 al 85 fuimos una economía muy cerrada, todo lo conseguían, los que podían se iban de shopping a San Antonio, a ¿Te acuerdas? Houston, Los mexdólares. los mexdólares, pero Los eso es con la crisis mexdólares. del 82. Sí, los exactamente. mexdólares. Claro. Realmente fue el caos entre el 82 y el 85, y con la crisis ya económica de la época de Miguel de la Madrid, llegamos a tener inflación en el 1987 del 159%. No manches. Nada más para que piensen. Digamos que un aguacate te costaba hoy 10 pesos, al otro día te costaba 25. Y es más, ¿no te acuerdas que a partir de esa 159%? inflación se firmó el Pacto Económico de Crecimiento? No sé El qué se pacto llamaba. de solidaridad. No, primero fue el pacto. El PESE. El pacto de económico. Y luego fue el pacto de solidaridad Que era económica. chin chin el que suba precios. Exactamente, no se podía, estaba todo controlado. Y para colmo nos toca San Juanico del 84, el 19 de noviembre, que estalla una gasera, ahí muy cerca de la salida hacia Insurgentes Norte, una estación de gas licuado estalla, muchísimos muertos. La culpa fue de Pemex, pero obviamente no hubo culpables. Y al año siguiente, que ahora estamos conmemorando para el 19 de septiembre, 30 años del famoso terremoto que devastó prácticamente la Ciudad de México. Claro. En el 19 de septiembre del De 1985. 1985. Que incluso se decía que ya no íbamos a hacer el Mundial del 86 por el terremoto. Exactamente, y sí se hizo el Mundial. Cosas así muy importantes. En el 81, ahorita que empezamos el programa con Queen vino y se presentó en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Porque no se podían presentar en el DF. No, se tenía prohibido porque no le gustaba al gobierno las concentraciones. Oye, es que hoy en día, pues ya, que viene Oasis, que viene no sé quién. Pero acuérdense en esa época que viniera Queen a México. Ya después a mí me tocó, cuando hablemos de los 90, les contaré esas historias. Cuando vino Rod Stewart a Querétaro, la primera vez que trajimos a INXS, al Palacio de los Deportes, a Billy Joel, y que estaban haciendo César. Pero eso Y se no lo había contaré habido, después. la bronca era porque hubo un relajo en el auditorio con Chicago, ¿no? Creo había sido. ¿O con Hubo quién? un portazo ahí. en- Pero además también había en el ambiente que el gobierno no quería juntos a los jóvenes.
Entonces, había un temor ya desde el 68 que seguía de no queremos nada que junte a los jóvenes en algún lugar, y entonces aquí se prohibió todo. Queen por eso se tuvo que presentar en el Puebla. Estadio Cuauhtémoc, que también fue un desgarriate como similar a lo que pasó luego con Rod Stewart, de gases lacrimógenos, ellos se enferman, pero todavía vino Freddie Mercury a México, aquí cantó en el 81. Y, En el DF. No, fue en el Estadio Cuauhtémoc. En Puebla también. Sí, claro. Bueno, algo bien importante. ¿Se acuerdan de este nombre? La Quina. Claro. ¿Se acuerdan de La Quina? Fue el quinazo en 89. Exactamente, recién acababa de Cuéntales tomar... ¿Quién es La Quina? Bueno, estamos en 1989. El 1 de diciembre del 88 había tomado posesión Carlos Salinas de Gortari. Después Y- de un proceso electoral donde se acusó de que se cayó el sistema. Sí, fue el gran proceso, el gran fraude cibernético primero de la historia, con la caída del sistema que perpetró Manuel Bartlett. que estaba en la Secretaría de Gobernación. Pero además de ese fraude resulta electo Carlos Salinas de Gortari. Y En esas elecciones surge el PRD después de las elecciones. en el 89 se funda el Exactamente. PRD, que también es de las cosas que nos Porque en dejó el esas 89. elecciones, el 88, se presenta Cárdenas como candidato en una unión de izquierdas. Sí, quizá ya no nos acordemos mucho, pero hay una gran ruptura en el PRI en el 87, que es los viejos priistas que querían seguir con la política tradicional y los neoliberales que llegaban encabezados por Carlos Salinas de Gortari, pero estaba también, por ejemplo, Pedro Aspe, estaba Ojeda Camacho Pau- Solís, estaba... Ojeda Paullada, estaba, te voy a decir, Serra Puch. Exactamente, Serra Puchera, de ese grupo que traía Salinas. Entonces hay una ruptura porque los tradicionalistas del PRI querían seguir con la vieja tradición de hacer más política que economía, y entonces rompen con el PRI Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Porfirio. Ledo. Ellos se salen del PRI y encabezan el Frente Cardenista, con el cual se van a las elecciones del 88, que fueron así, realmente movieron a la gente como nunca en ninguna otras elecciones. Y de hecho, parecía que podía ganar Cárdenas en esas elecciones que terminaron con el fraude de que se cayó el que se sistema. cayó el sistema. Ahora, llega Salinas a la presidencia muy devaluado, deslegitimado, era el hombre del fraude, y entonces se le ocurrió dar un golpe monumental, ir sobre petróleos mexicanos. ¿Sobre quién? Sobre el líder histórico en ese momento, que era Joaquín Hernández Galicia, Del sindicato. del sindicato petrolero. Conocido como La Quina. La Pero Quina, exactamente. No era nuevo. Cada presidente agarraba a alguien para decir se va a acabar con la corrupción. Acuérdense que habían metido a Díaz Serrano, Claro. también director de Pemex, años antes a la cárcel. Pero aquí la diferencia es que la Quina se había manifestado a favor de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones. Entonces, Carlos Salinas de Gortari dijo, uy, de A aquí este me soy. lo vuelo. A este me lo vuelo. Y entonces entra, y el 10 de enero del 89, me parece, es cuando decide, le siembran armas, van a Tampico Madero, allá en Ciudad Madero, en Tampico, donde tiene su cuartel general, digamos, donde operaba Joaquín Hernández La Quina, y lo aprenden y lo meten a la cárcel. Y entonces todo Por el mundo años, dijo, acaba de salir sí, hace poco ya de viejo. todo el mundo dijo, no es posible, ese es el gran presidente que necesita México, el de las grandes reformas, porque Salinas llegó al poder vendiéndonos la idea de que ya era hora de que transitáramos al primer mundo, y para eso le apostó a dos cosas: a quitar las barreras económicas y un tratado de libre comercio que se firmaría en la siguiente Que década. si algo dejó Salinas de Gortari extraordinario fue el Tratado de Libre Comercio. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis que no venía preparado, pero no podemos no hablar de él porque yo sí me muero de curiosidad. ¿Qué fue de este señor? ¿No se acuerdan ustedes de nada más y nada menos que el Negro Durazo? ¿Qué fue del Negro Durazo? El Negro Y su Durazo. casa, ¿Metieron y al su bote casa. también? Sí, el Negro Durazo sale, era el jefe de la policía con José López Portillo. Y obviamente era un corrupto absoluto. Él todavía, los viejos métodos de tortura, el tehuacanazo, los toques en los testículos, todo ese tipo de cosas, eran prácticamente del Negro Durazo. Traía una disciplina y un orden en la seguridad de la Ciudad de México tremenda, pero Tremenda. era una corrupción absoluta. Claro. Y entonces el Negro Durazo, con todo lo que se enriquece, hace el famoso Partenón, que era, así le llamaban Claro. a su Su casa. casa. Y termina... ¿Era en el Ajusco? Exactamente. Ajá. Y termina el sexenio de López Portillo en el 82, y poco después a Durazo lo meten a la cárcel
por delitos de corrupción. Sí pisó la cárcel. Él fue otro más de los sacrificados una vez que inició el régimen de... Incluso en el de Miguel de la 85, Madrid. después del terremoto del 85, una de las cosas que quedaron a la luz porque se cayó el edificio es en la Plaza de Tlaxcuaque, en el centro. Era el centro de la policía. Claro. Bueno. Ahí quedaron a la luz los calabozos o mazmorras de centro de tortura. Sí, que había. no, era una cosa terrible, evidente de cómo el sistema sí había utilizado la tortura sistemática. Ahí sí se evidenció totalmente que existía, sobre todo con la delincuencia, era una especie de paz como a la porfiriana. Mátalos en caliente, desaparécelos, que confiesen aunque no sean culpables. Y esa fue la época de López Portillo y el inicio de Miguel de la Madrid. Y está el Partenón y está la Colina del Perro también. La Colina del Perro De fue... López Portillo. Exactamente. Oigan, por cierto, aquí te hacen una corrección, que se presentó Queen en el Estadio Zaragoza en Puebla. Ah, No fue en el no era el Cuauhtémoc, fue en el Cuauhtémoc. Zaragoza. Sí. Entonces, ahora, ya que estamos en el 89, ahora sí te toca Jacobo Dayan. Pasó uno de los momentos más históricos en el mundo, que fue la caída del muro de Berlín. Sí, bueno, hay quien dice que el siglo XX termina ese día. Es decir, el mundo que conocíamos, que arranca con la Revolución Rusa en 1917, termina el 9 de noviembre de 1989 con la caída simbólica de un mundo dividido en dos. ¿Sí? El bloque occidental capitalista, Estados Unidos y la OTAN, es decir, Europa occidental, contra el Pacto de Varsovia, que era la Unión Soviética y todo el bloque de países comunistas que había alrededor, simbólicamente dividiendo el mundo en dos en Berlín con el muro. Y el muro dividía a Berlín de Bonn. No. ¿Qué Bonn fue? está lejos de ahí. La capital de Alemania Oriental era Berlín, la capital de Alemania Occidental era Bonn. Bonn está al suroeste del país, no. La ciudad de Berlín la dividieron en dos. Ok. Es decir, la capital de Alemania Oriental estaba dividida en dos y Berlín Occidental, es decir, la capitalista, era como una isla, un lunar dentro de Alemania Oriental. O sea, es como, a ver, vamos a hacerlo muy claro. Para los que conocen la Ciudad de México, la calle de Reforma, es como si en Reforma construyeran un muro enorme. Así es. Exactamente. ¿De cuántos metros de altura? 3 metros y fracción en 3 algunas metros zonas. y fracción. Sí. Entonces, construyen un muro en Reforma. Los que están del lado de la Juárez son un equipo y los que están del lado de la Cuauhtémoc Sí, son pero otro. ojo, imagínate que México, para hacer el símil completo, imagínate que México se divida en dos, que digan, de Aguascalientes para el norte es un país, de Aguascalientes para el sur es otro país. Hasta ahí no hay bronca. El DF Además. queda al sur, es decir, queda en otro país. Pero la mitad del DF pertenece al país del norte. Sí. No hay comunicación entre Berlín Occidental y el resto del país. Hay una carretera. Sí. Y eso queda como una isla, como si fuera un remanente de Alemania Occidental dentro de Alemania Oriental. Sí. Y esto cae, el muro cae de manera casi accidental, porque no fue planeado, el 9 de noviembre de 1989, y todos ese día nos dimos cuenta que el mundo a partir de ese instante iba a cambiar seguro. Lo que vendrá ya en las próximas décadas es la caída de la Unión Soviética. Ahora, es muy importante, esto no se dio nada más como por generación espontánea. Desde el 85, la llegada de Gorbachov al poder en la Unión Soviética todavía cambió muchísimo, porque llegó con dos grandes políticas que pasarían a la historia. La perestroika, que era una reforma integral política de lo que tendría que ser todo el aparato político de la Unión Soviética, es decir, abrir fronteras, democratizarse hasta cierto punto, porque era una política cerrada. Y la otra política junto a la perestroika, la Glasnost, que era la transparencia, o lo que significaba la transparencia también de la comunicación, de la historia y demás. Y ¿Podrían otro decir- personaje, perdón, el Papa. Juan Pablo II también opera la caída del muro. Ustedes pueden decirle a los cuentavientes que los responsables de que haya sucedido la caída del muro de Berlín es en realidad Gorbachov, y en ese momento, hasta hoy considerado uno de los mejores presidentes en la historia de los Estados Unidos, que era No, Mr. Ronald Reagan. Para ti, a mí me cae gordo. Sí, yo lo amaba, yo lo amaba. No, bueno, No, ellos yo son- creo que son las figuras. Reagan, sí, yo creo que la figura preponderante fue Gorbachov, porque él tenía el poder de la Unión Soviética. Sí, pero Reagan dijo, Mr. Gorbachev, break down those walls. Sí, pero por ejemplo, ya veníamos de Lech Walesa en Polonia, es decir, esto se venía desquebrajando de a poco, y lo que tenemos son los personajes que le dan el último empujón. Sí, yo también, a mí me cae en la punta del hígado Reagan. Sí, no, yo no lo aguanto. lo Para siento. empezar es Reagan. Te voy a pedir. Para nosotros- Reagan. Te voy a pedir. te voy a pedir Reagan. Reagan, no Reagan. Ok, ahí vamos en la caída del muro de Berlín.
Y bueno, ya no vamos a poder seguir hablando del ¿Qué tema pasó? de las décadas, porque ya hasta ahí llegamos. Vamos a hacer 90s en la versión B o C o D Pero todavía- de este programa. ¿Qué te 90s, faltó? pero todavía tenemos que hablar un poquito más de los 80s. Es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, ya ¿Próxima? para la próxima. Para la próxima. Sí. Para la próxima. Jacobo Dayan es Dayan-Jacobo en Twitter. Alejandro Rosas es ARR1910. Oye, nada más una invitación rápida. Voy a dar un taller de historia novelada o novela histórica el sábado 19 y sábado 26 de septiembre. Por si quieren inscribirse en mi Twitter, @ARR1910. Son 8 horas de taller para aprender a escribir historia novelada, novela histórica. Qué padre. Se va a poner bien. Muy bien. ARR1910 por si quieren tomar clases con Alejandro Rosas. Te queremos, Jacobo. Ahí nos vemos. Te queremos. Marta, gracias. Son las 12:24:53. Regresando, un reto para todos. Cortesía de Moa. Abre Twitter. @Marta de Baile. Y Facebook de Baile Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile en W. Abre las redes. Non-stop. Escribe. Este mes, en Revista MOA, ¿cómo encontrar al hombre ideal? Mr. Perfect, con el que todas y todos soñamos. Rafa Maya en portada. Bendito sea el Señor de los cielos. ¿Les pintaron el cuerno? Sobrevivan al infierno del engaño. ¿Todo mal? Ya dejen de meterse el pie. Cura la cruda conciencia. 10 alimentos para matar las malditas lonjas. MOA Septiembre. Más de 140 páginas de salud, amor, conocimiento, perfección y el hombre de nuestros sueños. Mr. Perfect. Encuéntralo en MOA Septiembre. Una revista de Marta de Baile.